Ay, no había dado cuenta que ya se va a acabar la pila del teléfono. Pues vamos a seguir esa dinámica que siempre seguimos. Vamos a estar leyendo y participando. Claro. ¿Okay? Yo uso la Reina Valera, no sé ustedes, porque hay veces pues se usa diferente. Sí, yo uso la Reina Valera también. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Pues aquí vamos a ver, vamos a empezar viendo, ¿verdad?, que en el capítulo 12, después del versículo 24, aquí dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Bueno, ellos aquí, ay sí, Marcos, sí. Perdón. Estoy nerviosa. ¿Por qué, chica? Yo no sé, pero estoy tan nerviosa. Bueno, dice, esta es la tercera sección del libro de los Hechos. Del 1 al 12 habíamos visto, del capítulo 1 al 12 habíamos visto cómo la iglesia crecía y se fortalecía, se esparcía y era llena del Espíritu Santo. Pero a partir de aquí es como yo me lo imaginé así, ¿verdad? Como un avión que va despegando, ¿verdad? Como el avión tiene sus fases, ¿verdad? Primero se encarrila, luego como que va caminando, va subiendo como la punta, ¿verdad? Pero llega el momento en que tiene que despegar. Bueno, el capítulo 13 de Hechos es como el despegue del Evangelio. Ay, se está escuchando muy feo. Sí, hay un ruido. Vamos a poner los teléfonos en mute para que no se oigan los ruidos, por favor. Okay. ¿Estamos aquí o no? Sí, ¿Bueno? sí, estamos. Okay. Entonces, les digo, ¿verdad? Que a mí esto me recuerda como ese despegue, ¿verdad? Aquí empieza como el despegue de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Lo que es la iglesia de Jesucristo. Dice, acordémonos que el Señor dijo, y me seréis testigos en Samaria y en Judea y hasta el último de la tierra. Bueno, pues aquí es donde empieza como esa misión. Aunque la iglesia ya había nacido, ya había sido, como ese Señor tan maravilloso que no los mandó a ningún lado, como Él les dijo, ¿verdad? Hasta que no recibieron ese poder, ¿verdad? Él los estaba capacitando para eso, y aquí lo vamos a ver en el Hechos 13. El primer viaje de Pablo. Dice, habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando todos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he mandado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Dice que era la iglesia de Antioquía. Antioquía estaba ubicada aproximadamente a 360 kilómetros al sur de Sidón. Antioquía era una metrópolis importante del paganismo y la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Imagínense dónde estaban estos caballeros. Después de Roma y Alejandría, Antioquía era una ciudad, pues ahora sí que de paganismo, ¿verdad? Esta ciudad era mixta, o sea, quiere decir que habían judíos nacidos
se podría decir, de sangre real, y gentiles que se habían convertido al judaísmo. Dice que había profetas y maestros. Profetas que hablaban, profetas quiere decir que hablaban de parte de Dios, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y maestros que enseñaban la palabra. ¿Cómo era esta iglesia, verdad? Esta iglesia sin duda era una iglesia que amaba al Señor y que era su estructura, ¿verdad? Digámoslo así, era diferente a las otras que habíamos visto. Esta iglesia se le llama una iglesia misionera, ¿verdad? Así se le conoció como la primera iglesia misionera, por lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Que mandan a Bernabé. Sabemos que Bernabé, como ya lo hemos dicho, Bernabé era un judío. Sabemos que su nombre significa hijo de consolación, pero su nombre real era José. Simón, el que se llamaba Níger, Simón le decían Níger porque muy probablemente él era un afroamericano, como nosotros lo conocemos ahora, ¿verdad? Porque la tez de su piel era morena. Eso es lo que significa Níger, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos creo así se dice, cuando le dicen como una negro, ¿verdad? Algo así a alguien. Entonces se le dice Níger. Esta persona era de tez oscura. Algunos lo vinculan con Simón, el que le ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. Y recordamos, ¿verdad? Que a través del camino a la Gólgota, pues encontraron y obligaron prácticamente a este Simón. Pero no es algo que pueda comprobarse eso, ¿verdad? Pero muchos lo vinculan con este Simón. Y Lucio de Cirene, Manaén se crió, es algo aquí muy hermoso, ¿verdad? Que el Señor hizo, porque Manaén, dice la palabra que se crió con Herodes, como medio hermano de Herodes, y todos, bueno, en el capítulo anterior vimos cómo Herodes era, ¿verdad? A mí Manaén me recuerda como un tipo de Moisés que se crió con Faraón, ¿verdad? Pero así como dice la palabra, que Moisés prefirió estar con sus familias, ¿verdad? Con los hebreos. Así Manaén, aunque fue criado con Herodes, él prefirió irse con los judíos. Él prefirió seguir a Cristo. Y de Herodes, ¿verdad? Es el que pues mató a Juan, ¿verdad? El que lo mandó a decapitar. Dice que estaban ministrando. Ministrando es la palabra griega que significa servir. Ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Era un acto de adoración a Dios, ofreciendo sacrificios espirituales a Él, como la oración, como la predicación, la enseñanza, la palabra. Ahora sí que todo lo que hacemos para el Señor es ministrar al Señor, es el servicio que hacemos para Dios. Dice aquí que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Dice que se vincula a la oración. El ayuno es vinculado siempre a la oración vigilante y apasionada. Incluye disminución parcial o total de los alimentos, con el propósito de concentrarse en las cosas espirituales. Miren cómo estaba esta iglesia tan en fuego, ¿verdad? Tan dedicada a las cosas del Señor, ¿verdad? Que ellos se apartaban, ellos tenían ese espacio para apartarse a Dios, para poder estar, yo pienso que muy atentos a lo que el Señor con tanta expectativa. Yo pienso que esta iglesia estaba apasionada por el Señor, pero también tenía una expectativa, ¿verdad? De qué más iba a hacer el Señor. Así es como nosotros debemos de estar, ¿verdad? Siempre apasionadas por Dios y pues claro que sí, el ayuno es una
es una disciplina que creo que ya no se habla mucho de ella, ya no es tan nombrado el ayuno, como que no todos no muchos lo practican, y creo que eso es lo que hemos estado pienso que ha sido una de las disciplinas del cristiano que ha sido dejado como en el olvido, ¿verdad? El ayuno pues nos conecta con el Señor, ¿verdad? Nos apartamos prácticamente, nos apartamos para estar un momento con el Señor, ¿verdad? Nos apartamos, le decimos a esta carne no, ¿verdad? Para poder estar atentos. Es, al menos a mí, ¿verdad? Me gusta hacerlo cuando voy a traer una palabra, cuando me toca, me gusta hacerlo cuando no sé qué hacer. Una vez nos dijeron que si no sabes qué hacer, pues entonces ayuna. ¿Verdad? Ajá, cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad? Cuando estamos entre la duda y todo eso, es bueno ayunar, porque es una manera de humillarnos delante del Señor, ¿verdad? Humillarnos delante del Señor y decirle, aquí estoy. Y es tan hermoso porque el Señor, aunque no es para hacerle, muchos dicen, no le vas a hacer manita de puerco al Señor, no lo vas a obligar a nada, pero el Señor toma en cuenta todo eso. El Señor lo toma en cuenta y claro que hay una respuesta. El Señor siempre va a responder a un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Vamos a tener muy en cuenta que nuestro corazón tiene que estar contrito y humillado, porque pues también, sí, ante el Señor, porque también hay un ayuno que no es del Señor, ¿verdad? Que es solamente externo, solamente por dejar de comer o solamente por dejar de mirar, de beber o cosas así, ¿verdad? Como en lo externo, eso es un ayuno que al Señor no le agrada. Pero este ayuno, ¿verdad? Del cual ellos estaban hablando, sí era un ayuno de pasión por Dios, ¿verdad? De amor por Dios, de humillación al Señor, ese ayuno que al Señor le agrada, y por lo tanto, pues entonces el Señor les contestó, ¿verdad? Ahí dice, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra y que yo los he llamado. Nosotros ya sabemos cuál era su llamado de Saulo, ¿verdad? Esto nos muestra que el Señor es quien llama, no el hombre. No el hombre es el que se pone, es el Señor el que nos llama para su obra. Y si nos llama, pues entonces Él nos capacita. Y si nos capacita, pues entonces Él nos manda. A Bernabé y a Saulo para las obras que yo he llamado. El Señor llamó a Bernabé como Bernabé. El Señor llamó a Bernabé como Bernabé, no como José. En los capítulos anteriores sabemos que a él le habían puesto Bernabé, pero era los discípulos le pusieron ese nombre, ¿verdad? Porque se llamaba hijo de consolación. Y hablamos un poquito, ¿verdad?, de cómo era su carácter de Bernabé, y a mí me llama la atención de que aquí el Señor dice apartarme a Bernabé. No dijo su nombre de José, sino de Bernabé, ¿verdad? Eso quiere decir que el Señor corroboraba, ¿verdad?, que él era un hombre, que su carácter de Bernabé era como lo decía, ¿verdad? Era un hombre que consolaba a las personas, un hombre que amaba a las personas. Y a Saulo, que en el capítulo, en el capítulo anterior ya habíamos visto cuál era la misión de Saulo, ¿verdad? Su llamado de Saulo. Ya habíamos visto, el Señor ya nos lo había declarado aquí. Impusieron las manos y los despidieron. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Significa, la imposición de manos significa aquí que ellos estaban afirmando, era como una afirmación, era como una identificación. La imposición de manos aún, por ejemplo, en nuestra iglesia aún se hace, ¿verdad? No tiene nada que ver con delegar algún poder
o alguna cosa sobrenatural, no, sino que es más bien identificarse, ¿verdad? Con lo que el Señor está diciendo. Sí, es un acto de consagración espiritual. Había recibido una orden y ellos se apresuraban a obedecerla. La oración son hábitos, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que pues son, que cultivan nuestra fe, vamos a decirlo así. El ayuno y la oración son esos, como ese abono, ¿verdad? Que nosotros le tenemos que poner a nuestra fe y aquí me dice, porque me gusta, porque dice que les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de mano, como usted dice, ¿verdad? Es eso, y también es, pues, se identifican con las personas, ¿verdad? Sí. Recordemos también que el Señor Pablo le dice a Timoteo en unos versículos que no imponga con ligereza la mano, ¿verdad? Entonces, es en 1 Timoteo 5:22, él le dice, no impongas con ligereza la mano. ¿Por qué? Porque al imponer nosotros la mano, o en este caso, ¿verdad? Los pastores están identificándose con esta persona, están afirmando que así es. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Enviados por el Espíritu Santo, una vez más, el Señor es el que envía. ¿Alguien quiere, hasta aquí alguien quiere decir algo? ¿Quieren? Yo, hermana Josefina. Sí, hermana. Entonces, por ejemplo, cuando alguien le impone las manos a uno para orar, es como para transmitir la paz, o allí es donde estoy confundida. ¿Para qué se imponen las manos? Bueno, vamos a que la hermana me corrija, si a la pastora Mirti me corrija si yo estoy mal. No, hermana, no, porque el espíritu de paz, el que el Señor nos lo dio, está en nosotros. Entonces, al momento que le van a imponer la mano, no le van a dar ni paz, ni gozo, no. Es como que se identifican con usted, ¿me entiende? Cuando van y dicen, y ponen su mano, es como poniéndose en su brecha, es como poniéndose en la brecha de usted, ¿verdad? Es como diciéndole al Padre. Es como apoyando, como apoyando la oración. Sí, es el apoyo y la identificación, ¿verdad? Como si la pastora Mirti va y le pone la mano a usted y ora por usted, es como en apoyo, ¿verdad? Como diciendo, mira, Padre, aquí estamos, ¿verdad? Somos tus hijas, somos uno solo, digamos así, ¿verdad? Como uno solo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Pero no es que le va a transmitir poder, no es que le va a transmitir paz, nada de eso, porque el poder y la paz está en usted a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien explicado, Leti. Gracias. Yo iba a mencionar, cuando mencionan, ¿verdad?, de que ellos ayunaban, la iglesia primitiva, por eso era que tenían tanto poder, porque en el ayuno es como uno entregarse por completo ante el Señor y dejar que sea el Espíritu Santo obrando a través de uno, y por eso era que tenían tanto éxito, o sea, tantas personas venían al Señor, tantas personas eran sanadas, por eso era que habían tantas señales, tantos prodigios, porque ellos no salían a predicar sin antes haber ayunado, sin antes haber orado, porque la fortaleza del Espíritu Santo, la misma presencia del Espíritu Santo estaba sobre ellos, y era a través del Espíritu Santo que ellos hacían estas señales y estos prodigios. Esa es la importancia del ayuno y la oración. Amén, claro que sí. Bueno, vamos hacia adelante. Dice, los apóstoles vamos a empezar el 4. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Entonces dice, otra vez nos dice que no fue el hombre quien los mandó,
fue el Espíritu Santo. Espíritu A Santo. pesar de que, y fíjese que aquí ayuda algo bien, a pesar de que fueron los maestros, los profetas que les impusieron las manos, fue el Señor quien los Amén. mandó, ¿verdad? Amén. Dice a Chipre y Seleucia. Esta ciudad servía como puerto para Antioquía, a unos 25 kilómetros de la desembocadura del río Orantes. ¿Alguien vio el mapa? Sí, el yo mapa, lo vi. ¿verdad? Ojalá que lo hayan visto, ¿verdad? Porque ahí nos da una idea de cómo fue el transcurso, ¿verdad? De ellos estaban en Antioquía y luego se fueron a Chipre, pero ahí en Chipre es como la isla, ¿no? Pero aquí en Chipre había varias ciudades y primero llegaron pues a Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre. No nos dice qué hicieron en Seleucia, no nos dice si predicaron, si los aceptaron o no los aceptaron, no nos lo dice, pero dice que se fueron a Chipre. Después de Cilicia y Cerdaña, es la tercera isla de tamaño en tamaño del Mediterráneo. Entonces es una isla muy principal, ubicada a casi 100 kilómetros al oeste de la costa siria, lugar de origen de Bernabé y un gran número de población de judíos. ¿Verdad? Esto es Chipre, es una isla. Llegaron a Salamina, dice aquí, dice navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bueno, eso ya no lo habían dicho en el versículo 25 del capítulo 12, que Juan iba en ayudante. Dice aquí que llegaron a Salamina. Dice que Salamina es como el centro principal de Chipre. Imagínense. Sinagogas de los judíos. Misioneros tenían la costumbre de predicar primero a los judíos. Eso iba a ser Pablo siempre. Pablo siempre lo vamos a mirar que siempre va a ir a la sinagoga. No sé si esto era una estrategia del Espíritu Santo, ¿verdad? Como para abrir puertas o era el amor que sabemos, los que hemos leído, por ejemplo, Romanos 16, Lucas, Romanos 16 principalmente declara cómo para Pablo era siempre, ¿verdad? Y siempre fue como él siempre quiso ir primero a los judíos. Sí. Tenían también a Juan. Juan, pues ya sabemos que era Marcos, ¿verdad? Marcos, mejor conocido pues como Marcos, quien después escribiría el Evangelio de Marcos. Marcos era primo de Bernabé y era muy conocido por Pedro. Marcos era María, la dueña de la casa donde habían orado por Pedro. ¿Se acuerdan? El capítulo anterior miramos cómo a Pedro pues lo habían llevado preso y estaban orando en una casa. Bueno, esa casa, ahí era donde vivía Marcos, el sobrino, el primo de Bernabé. Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también por ayudante a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago falso profeta judío llamado Jesús. Pafos era la capital de Chipre y sede del gobierno romano. También era el centro de adoración a Afrodita. Entonces, imagínense dónde estaba. Afrodita o Venus, es la diosa, la que se le conoce como la diosa del amor. Imagínense nada más, ¿verdad? Imagínense dónde estaban estos. Dice, por ende, era el foco de toda inmoralidad. Ahí fueron los discípulos a predicar aquellas buenas nuevas. Dice que hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Jesús. Cierto mago era un hechicero, usaba la hechicería para sus fines egoístas. La magia es una mezcla de ciencia y superstición, o más bien ocultismo.
Esto se usa a través de la astrología, la adivinación y las drogas. Viene de la palabra griega de raíz farmacia o droga, que se usa para inducir a un estado de éxtasis, lo cual se decían como él decía que cuando él hacía esto era como una experiencia religiosa, pero en realidad era espiritismo, brujería y claro, encantamientos, falso profeta. Quería decir que él se consideraba que era un hombre que hablaba por parte de Dios o que hablaba la palabra de Dios. Y era judío, era del pueblo de Dios. Claro que le iban a creer, pues era judío. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Jesús era un nombre muy común en los judíos, pero aquí podemos ver qué tan falso era ese hombre, qué tan falso era que se llamaba Bar Jesús, y nosotros lo vemos como lo que significa su nombre, ¿verdad? Era como, quiero decir, como un falso Cristo. Dice, que estaba con el Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Procónsul Sergio Paulo, era el gobernador de Chipre, provincia, era el gobernador romano de esa provincia, la de Chipre. Varón prudente. ¿Cómo es el Espíritu Santo que tanto así nos conoce, verdad? Que dijo que este varón era prudente, y era tan prudente que deseaba o escuchar lo que tenía que decir Pablo y Bernabé. Eso lo hizo sabio ante los ojos del Señor. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elifas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Verdad? Otra vez, los resistía, eso quiere decir que los contradecía. Y yo me quedé pensando aquí, ¿no nos pasa así también a nosotros hoy en día? ¿Verdad? Cuando vamos cuando queremos hablarle a una persona, ¿cómo vemos claramente cómo rápido se levanta algo que viene a contradecir a la palabra del Señor, ¿no? Cómo el enemigo eso de contradecir es como, ya sabemos que son como las armas del enemigo. Este hombre, Elimas, que es la palabra que se traduce como árabe, en árabe como mago, procurando apartar de la fe. Él sabía que si el gobernador era libertado de la mentira, se le acabaría su negocio. Porque el gobernador lo buscaba a él precisamente por eso, porque él decía que hablaba de parte de Dios. Y como si él sabía claramente que si el procónsul escuchaba la verdad, iba a ser libertado. Yo aquí quiero aclarar que Elimas era un hombre mentiroso, como lo es el enemigo. Y también lo quiero decir, cuando uno miente, uno siempre sabe que miente. Así es como Elimas. Él sabía que lo que él decía, que lo que él hacía era mentira. Y eso era lo que él temía, ¿verdad? Que se descubriera la verdad. ¿Alguien quiere decir algo aquí o le seguimos? Yo. Lo que pasa que ese mago dice, no sé si se me corte, pero bueno, ese mago dice que era igual que los reyes magos que fueron a ver a Jesús, que le llevaron regalos. Entonces dice que él se juntaba con ellos para que le transmitieran su sabiduría, y así él podía seguir haciendo de las suyas.
Es todo. Bueno, sabemos que la magia, pues ahora sí que es hechicería, es todo lo que es ocultismo, es todo lo que no es de Dios, ¿verdad? Y él sabía, Lima, él sabía quién era él. Eso es lo más, como lo más triste, ¿no? Bueno, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y aquí me voy a quedar porque dice aquí que Saulo pasa a ser Pablo por primera vez, ¿verdad? La primera vez que se hace mención del nombre de Pablo, que le cambia, el Señor cambia de Saulo a Pablo, que es su nombre romano, es el nombre romano de Saulo a Pablo. Dice que Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Como el Señor, como el Señor, si recordamos cómo el Señor se le apareció a Saulo, ¿verdad? Y eso significa Saulo, y Pablo significa pequeño. Vemos aquí cómo el Señor ya había tratado, ahora sí que ya había cambiado el nombre de este hombre, ¿verdad? Bueno, de aquí en adelante lo vamos a mirar como Pablo y no como Saulo. Ya casi, bien creo que ya no se va a mencionar. Aquí hacen el cambio de Saulo a Pablo, y de alguna manera también el Espíritu Santo nos hace como referencia a que, aunque en los versículos anteriores fue nombrado primero Bernabé como el líder, ahora va a ser nombrado Pablo. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Dice, lleno del Espíritu Santo. Ahora sí que lleno del Espíritu Santo, eso quiere decir que no somos los hombres, es Dios. Es Dios el que obra a través de nosotros. Los hombres solamente somos esa vasija. Por eso dice, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. No era magia. A comparación de Bar Jesús, de Elimas, no era magia lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? Era el poder de Dios en todo su esplendor. Obedeció a lo que el Espíritu Santo le estaba señalando. Ahí se estaba manifestando ese don del discernimiento de espíritus, como lo dice en Corintios 12:10, ¿verdad? Primera de Corintios 12:10, ahí era uno de los dones del Espíritu Santo reflejándose, ¿verdad? Porque él estaba discerniendo lo que realmente había en este hombre, y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjese cómo es el Señor maravilloso, ¿verdad? Dijo, oh, expresión de acierto. Era un acierto que él estaba diciendo, lleno de todo engaño y de toda maldad. Yo aquí le puse, si no estamos llenos del Espíritu Santo, algo nos ha de estar llenando. Esta persona estaba lleno de maldad. Hijo del diablo. Se decía que su nombre era Bar Jesús, que significaba hijo de Jesús. Así como pero como el Espíritu Santo le dice aquí bien claro, ¿verdad? Eres hijo del diablo. Así como su padre se vestía de luz, así él también, ¿verdad? Él se vestía como hijo de Jesús, pero en realidad era un hijo del diablo. Así como el enemigo se viste de luz, pero en realidad es tinieblas, así era Bar Jesús. Enemigo de toda justicia. Ciertamente el diablo es enemigo de toda la justicia, porque es mentiroso y homicida, ¿verdad? Y aquí dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Yo creo que aquí ya el Espíritu Santo, aquí ya es un diálogo entre el Espíritu Santo es el que le está hablando a Satanás. Sí. Ya no es Pablo
y ya no es tanto Elimas, no, ya es el Espíritu Santo reprendiendo a Satanás mismo, ¿verdad? El diablo no duerme, siempre ha anclado, siempre está andado como león rugiente, viendo a quién devorar, y Elimas era su instrumento para desviar al procónsul y a toda esa región del verdadero evangelio, que es la verdad. Como falso profeta se decía ser de Dios, pero aquí Pablo expone lo que realmente es. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con algún Elimas cuando queremos sembrar la semilla de verdad? Tristemente hoy en día el ministerio de Elimas todavía es muy abundante. Así que si el ministerio de Elimas es todavía muy abundante, ¿cuánto y más no ha de ser el discernimiento de espíritu que el Señor nos ha dado, verdad? Porque eso es algo que nosotros debemos de aprender a cultivar. Ahora pues, le dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Dice, ahora pues, esto indica juicio de Dios, indica que todo lo que había sembrado, él lo iba a cosechar. La mano del Señor está contra ti. Eso quiere decir que iba a haber una justicia inminente y serás ciego. Bueno, ciego espiritual ya era, pero ahora hemos escuchado, ¿verdad?, que de lo que tenemos adentro, ¿verdad? Eso así, si nosotros estamos llenos de maldad, entonces aún en nuestro rostro se va a mirar, ¿verdad? Pero si estamos llenos de luz, llenos del amor del Señor, asimismo, físicamente lo vamos nos vamos a ver bellos, ¿verdad? Como es el Señor. Ahora su ceguera iba a ser física. De lo que tenemos por dentro, de eso lo reflejamos por fuera. Y esto fue un acto de misericordia del Señor. Porque dice, y no verás por algún tiempo. ¿Verdad? Eso quiere decir que él le muestra su condición a Elimas. Él prácticamente le está diciendo a Elimas, ahora sí es a Elimas, a el hombre, ¿verdad? Le dice, mira, estás bien ciego, ¿verdad? Pero por la infinita misericordia de Dios le muestra esa condición para darle oportunidad al arrepentimiento. Dice, no verás el sol por algún tiempo. La ceguera física sería quitada en algún tiempo, pero dependía de la voluntad de él y de su arrepentimiento que su ceguera espiritual también fuera quitada. Y aquí quise dar un ejemplo que el Señor nos pone en Apocalipsis 3:15 en la iglesia de la Odisea. Y como le dice, ¿verdad? Tú tienes nombre de que vives, de que vives, pero en realidad estás muerto. Eres ciego, ¿verdad? Aquí el Señor hace si lo quiere buscar alguien, Apocalipsis 3:14. ¿Se lo leo, hermana? Sí, hermanita. Dice, el mensaje a la Odisea. No quiero que lo vamos a leer todo. Mejor yo se lo leo. Perdón, hermana. Okay. Pero quiero leer la 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo, ¿verdad? Como el Señor dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí, ¿verdad? El Señor aquí le estaba dando, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Como el Señor
¿verdad? Prácticamente al hacer ciego a Elimas, le está dando una oportunidad de arrepentimiento. Y dice, vamos a seguir aquí en Hechos. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, ¿verdad? Dice aquí que andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahora que había sido revelado quién era, sus seguidores pues también habían desaparecido. Él buscaba ver quién le iba a ayudar, ¿verdad? Pero más que nada, y ojalá que él hubiera entendido, ¿verdad?, el mensaje del Señor, y más que buscar quién lo condujera físicamente, ojalá Elimas hubiera buscado quién lo condujera de la mano espiritualmente. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Wow. ¿Quién no iba a creer, verdad? Se imaginan, el Espíritu Santo ahí le abrió los ojos al procónsul, como lo que él pensaba que era, ahora sí que lo más, ¿verdad? Lo que cuando él tal vez le profetizaba o le decía, o verdad, él le creía, él pensaba que que Elimas decía la verdad, pero al ver el poder del Espíritu Santo, ¿cómo este procónsul no iba a creer? Si ya el Señor había dicho que era un sabio, si era sabio, él tenía que creer, viendo lo que había sucedido, ¿verdad? Ahora sí que una vez quitándole el estorbo, el Señor termina lo que había empezado en el momento que tocó su corazón para darle ese entusiasmo de querer escuchar lo que ellos decían. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo, ¿verdad?, despierta esos oídos espirituales para poder escuchar la palabra del Señor, y aunque se levante Elimas y se levanten quien quiera levantarse, el Señor una vez tocando a una persona, ¿verdad?, él termina esa obra. Maravillado de la doctrina del Señor. Pues ahora sí que él escuchó la verdad, y sabemos que la verdad tiene poder y es autoridad, y la verdad nos hace libres, ¿verdad? El Señor aquí hizo dos cosas. No solo le dio libertad a Elimas de arrepentimiento y poder salvarse, sino que también, ¿verdad?, quitó la ceguera del procónsul y lo hizo salvo. ¿Cómo es el Señor tan hermoso, verdad? Que Él no, a mí me gusta decir que Él no desperdicia nada, pero en realidad es que yo un día lo escuché y me quedé con esa frase, ¿verdad? Pero es que es verdad. El Señor no desperdicia nada. Ahora sí que Él vio ese poder del Espíritu Santo, como dice Pablo, ¿verdad?, en Romanos 1:16. Es que el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Aquí alguien quiere decir algo. No, todo está bien explicado, hermana. Bueno, seguimos. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se fueron de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Esto se encuentra en Asia Menor, perteneciente a Turquía, a la Turquía moderna de hoy, una ciudad romana. Dice, bueno, aquí ya vemos que el Espíritu Santo ya pone a Pablo como primera persona, ¿verdad? Como que ya no es Bernabé y Saulo, ahora ya es Pablo y sus compañeros, ¿verdad? O sea que aquí el Señor nos señala que Pablo es el que es el líder, digamos así, ¿verdad?, de esta misión. Dice aquí que llegaron pues a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén.
pero Juan, no sabemos por qué Juan se separó. No nos dice aquí. Dice aquí que se regresó a su casa. Pues aquí especulan mucho, ¿verdad? Puede ser que dijeron que a Juan no le gustó el cambio de liderazgo, o que Juan echaba de menos a su familia, o que Juan era un como inmaduro, o cosas así, ¿verdad? Pero en realidad el Espíritu Santo se guardó eso. El Señor sabe claramente cuál fue la razón por la que Juan abandonó la misión. Ujú. Lo cierto es que mientras que aquí no nos dice qué fue la razón, más adelante en el capítulo 15, 38, ahí vamos a poder ver que a Pablo, pues esa acción que hizo Juan no le gustó. No le gustó. No le pareció. ¿verdad? Ujú. No le pareció que él se volviera a Jerusalén. Entonces, pero bueno, aquí nos dice algo, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque a pesar de que Pablo estuvo descontento con eso, nosotros vemos después que Juan escribió el Evangelio de Marcos. ¿verdad? Exacto. Entonces, aunque no sabemos, realmente no sabemos, podemos especular mucho el asunto por el cual Juan Marcos se fue, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí, yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo, en Lucas 14:28, el Señor sí exhorta a que si uno no está seguro, ¿verdad? Porque no lo pone así en una parábola que dice que quién de nosotros no se pone a primero investigar el precio, ¿verdad? Que va a costar el edificar algo, y no que se ponga luego a edificar y no lo termine. Entonces aquí el Señor también nos exhorta, y yo pienso que eso es también algo como que Pablo lo tuvo en su corazón, y por eso a él le desagradó eso. Bueno, en realidad no nos dice, pero Juan se regresó. Y luego pues también la palabra sí nos dice nos dijo en los versículos que a los que había mandado el Señor era a Bernabé y a Saúl, ¿verdad? En este caso a Pablo. No nos dice que Juan ni nada. El Señor había mandado a 2. ¿Por qué Juan fue? No lo sabemos. ¿Y por qué se regresó? Pues tampoco. Ujú. Dice el 14. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. De Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, otra Antioquía. No era la misma de donde habían salido, sino que era otra Antioquía donde se originó la primera. No era la donde se originó no era de donde los habían mandado, era otra Antioquía, y entraron a la sinagoga de reposo. Ya hemos mencionado que Pablo siempre procuraba hablar el evangelio primero a los judíos. Y se sentaron. Dicen que era costumbre, ¿verdad? Que cuando llegaban unos visitantes, ellos tenían hasta unos asientos destinados para los visitantes, como privilegiados, ¿no? Así eran las sinagogas. Y siempre daban la oportunidad a los visitantes de hablar. Entonces, tal vez por eso Pablo siempre optaba por ir primero a las sinagogas para poder hablar. Y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. La oportunidad que Pablo esperaba y que estaba seguro que tendría. Por eso les digo, ¿verdad? Tal vez era una estrategia que Pablo tenía, aunque sabemos que el corazón de Pablo pues estaba con sus hermanos judíos. Y entonces dice aquí en el 16, entonces Pablo, levantándose,
hecha señal de silencio con la mano, dijo. Aquí tuvieron. Hecha ciudad de silencio. ¿Dónde voy? Dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Bueno, ya sabemos que aquí en este lugar, en esta sinagoga, habían judíos y habían también gentiles que no habían sido, dice, los que teméis a Dios no eran tanto prosélitos. Los prosélitos, ellos ya habían cumplido con la ceremonia de la circuncisión, pero aquí no se les llama prosélitos, ellos no son prosélitos, ellos se les llamaban como los que teméis a Dios, porque no eran judíos, pero tampoco eran prosélitos, no se habían circuncidado, mas sin embargo querían pues buscaban a Dios. Eran como nosotros, ¿verdad? Los que estaban circuncidados de corazón. Oíd. Eso es una exhortación, ¿verdad? De estar atentos. Prácticamente les dijo, pongan atención. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Dice en el versículo 17, aquí nos presenta el primer mensaje de Pablo registrado en las Escrituras. Sabemos que Pablo ya había ido a predicar, ¿verdad? Que estuvo predicando anteriormente, antes de que se juntara con todos los apóstoles, lo vimos en los primeros capítulos, pero este es el primer mensaje que vemos que leemos de Pablo. Entonces dice, Pablo empieza su discurso al igual que Pedro y Esteban, pero les empieza como a hablar de lo que ya ellos sabían, pero él empieza desde el éxodo de Egipto, pero sin mencionar a Moisés. Entonces dice, el Dios de este pueblo de Israel, quien escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Dios es el que escogió al pueblo, no el pueblo los escogió a él. Ellos no escogieron a un Dios como lo hacían las otras regiones, ¿verdad? Porque si nos regresamos al Antiguo Testamento y vemos cómo todas las otras regiones tenían a sus dioses que ellos mismos hacían, ¿verdad? Este pueblo de Israel no escogió a su Dios. Dios los escogió a ellos, ¿verdad? Sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Amén. Dice, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Pablo comienza desde Egipto, donde el pueblo era esclavo. Prácticamente Pablo les está señalando quiénes eran ellos, ¿verdad? Recordemos que de alguna manera había crecido un cierto orgullo, ¿verdad?, entre los israelitas por ser el pueblo de Dios, pero aquí Pablo los regresa como diciéndole, mire, ustedes, no es que ustedes sean algo, ¿verdad?, sino que el Señor, por el Señor es que estamos aquí. Y describe que la salvación es iniciativa de Dios, con brazo levantado. Ahora sí que hace referencia a todas esas prodigios y milagros que hizo el Señor en Egipto, que todos los que hemos leído este éxodo del pueblo del Señor hemos conocido, ¿verdad?, cuáles fueron todas esas señales y prodigios que el Señor hizo. Entonces dice, el Señor es quien se glorificó, como él mismo había dicho a Abraham, pues por la terquedad y duro corazón de Faraón vinieron juicios sobre esta nación. Cuando él dice que brazo levantado, eso quiere decir
Eso expresa como el juicio de Dios, ¿verdad? Como el poder de Dios. O sea que eso fue lo que sucedió. Dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Lo soportó. Sabemos que los que hemos leído la palabra, sabemos por qué fueron 40 años. Lo soportó. Sabemos que el pueblo vagó por el desierto 40 años y eso fue por no haber creído la promesa de Dios. ¿Verdad? Lo soportó. No solo quiere decir que les proveyó. Dice la palabra que ni sus vestiduras ni sus calzados, ¿verdad? Se envejecieron, sino que el Señor ahí los mantuvo y los sostuvo. Por eso que dice, y los soportó. No solo proveyó físicamente, pero también soportó todas sus rebeliones. Ahí el Señor usó de su longanimidad y su misericordia para con ellos, porque sabemos que Moisés dijo que era un pueblo de dura cerviz. Eran muy rebeldes. Entonces dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 7 naciones, se refiere a los cananeos, a los heteos, a los gergeseos, amorreos, heveos, perezeos y jebuseos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 7:1. Algunas versiones dice les repartió por suerte, pero eso no quiere decir que les echaron suerte, sino quiere decir que se le consultó al Señor, muy probablemente por el Urim y el Tumim, se le consultó, ¿verdad?, quiénes eran los que iban a heredar sus tierras respectivas. Aquí el Señor, aquí Pablo está proclamando cómo es que se cumplió la promesa que el Señor les había dicho, de darles esa tierra por herencia. ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? No, sigue. Después, como por 450 años de Dios jueces hasta el profeta Samuel. 450 años son aproximadamente 400, muchos dicen que es 400 de la esclavitud y 40 en el desierto, pero también dicen que es muy probable que estos 400 años se a partir de que Josué entró. Sabemos que Josué fue el que conquistó, ¿verdad? Entraron ellos a la tierra prometida hasta Samuel. Esos fueron aproximadamente 450 años. Aunque fue juez, fue el primer hombre oficialmente llamado profeta. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. A mí me llamó la atención y siempre me ha llamado porque dice pidieron rey. Eso fue una idea del pueblo, no de Dios. Eso fue una idea del pueblo, ya que ellos tenían, eso fue idea del pueblo y ellos tenían esa idea de querer ser como las otras regiones. Y ellos no se dieron cuenta que ellos tenían al rey de reyes. Por eso el Señor, ¿verdad?, en Primera de Samuel le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. El pueblo prácticamente era incredulidad. Ellos no creían que el Señor estaba con ellos y optaron por tener un rey, aunque el Señor les advirtió claramente cómo iba a ser ese rey. Ellos no les importó. Ellos dijeron, no, queremos un rey, y un rey tuvieron. Aquí se dice pues que les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y los que los que han leído la Biblia, pues ya sabemos cómo fue
cómo terminó Saúl, ¿verdad? ¿Quién fue Saúl y cómo terminó? No, el Saúl, el rey, un rey como el pueblo quería. Y reinó por 40 años. De esos 40 años sabemos que como 2 fueron guiados por el Espíritu Santo y los otros pues ahora sí que no. Samuel no fue un hombre que agradara al Señor. Después, como digo, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl. Citado quiere decir que fue un acto divino. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Levantado a David o a él lo eligió. David era a quien Dios había elegido como me gusta aquí en Primera de Samuel 13:14, cuando tengan tiempo búsquenlo, porque dice que él ha escogido a David como príncipe. El Señor dice príncipe de su pueblo, porque ¿quién es el rey? Él es el rey. Levantó a David, era el rey que Dios había escogido, dice conforme a mi corazón. Esto quiere decir, no quiere decir que David era perfecto. Corazón, esto quiere decir que un hombre conforme al corazón de Dios tiene la voluntad y la disposición de obedecer a Dios. Por eso él dice, hará todo lo que yo quiero. Esa es una persona conforme al corazón de Dios, que hace todo lo que y conforme a la promesa de Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, conforme dice de la descendencia de este. Bueno, aquí este versículo es un versículo clave en este capítulo, porque aquí es donde Pablo introduce a su Salvador. Vea, y yo me pude todos los que hemos sido salvos venimos de un éxodo. Y al darle él introduce a su Salvador, al Salvador que tanto Israel esperaba. Israel sabía que su Salvador iba a venir de la descendencia de David, y por eso aquí Pablo, ¿verdad?, hace ese énfasis de la descendencia de porque todos los judíos sabían eso. Todos los judíos esperaban a ese descendiente de David. David era ahora sí que alguien que tenía estima para los judíos, ¿verdad? Conforme a la promesa. Dios prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías. Y eso ellos lo sabían. Ellos sabían que de su descendencia vendría su Salvador, ¿verdad? Levantó a Jesús. Les señala que Jesús era el Mesías y su Salvador que tanto ellos esperaban. De su promesa. La promesa que Dios le hizo a David está en 2 de Samuel 7:12 al 16. Cuando tengan tiempo, léanla. Conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Me llama la atención porque, bueno, eso lo vamos a ver. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Aquí también, ¿verdad?, empieza él a hablar de hablar y a, ¿cómo quiero yo decir? Él no quiere que haya una duda, ¿verdad?, en que este Jesús es su Mesías. Y sabemos que Jesús, y lo hemos visto en Mateo, como Juan, cuando los judíos van y le preguntan, ¿quién eres tú? Juan dice, yo no soy él. ¿Verdad? Entonces, ellos sabían, cuando Jesús le pregunta a los judíos,
Díganme ustedes, ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿Era de Dios o era de quién? Ellos sabían claramente que Juan era un profeta. Por eso Pablo les pone aquí esto, ¿verdad? Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Este Juan, pues ya sabemos que era Juan el Bautista. Él señaló claramente, y dice su palabra, no negó, sino que testificó, ¿verdad? Claramente Juan les dijo, yo no soy su Mesías que ustedes esperan. Eso lo vemos en Juan 1:15, 19, 26, 27. Si usted lee Juan 1, usted se va a dar cuenta aquí cómo Juan claramente les estaba señalando a los judíos quién era Jesús y les estaba señalando que él no era el Mesías y quién era el Mesías. Eso lo hizo Juan. Dice, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Ya sabemos que Juan, él era esa persona que decía, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan era un hombre humilde, era un hombre pues también lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre también conforme al corazón del Señor. Entonces aquí Pablo empieza, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vos es enviada la palabra de esta salvación. Pablo, con todo el amor de Dios, les hace la invitación a creer. Mira, aquí este versículo es algo tan hermoso, ¿verdad? Porque aquí se abre como esa puerta que el Señor dijo, vengan y entren, ¿verdad? Y coman y coman sin dinero. Aquí este Pablo está haciendo esa invitación. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, aquí del 27 en adelante, Pablo nos va a extender o nos va a exponer claramente la gracia. ¿Verdad? Nos va a exponer claramente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Dice aquí, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlos, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Dice, aquí señaló la ceguera espiritual de Israel al matar a Jesús, pues debieron haber sabido quién era, porque su palabra daba testimonio de él. Aquí vemos cómo hasta Jesús mismo dio testimonio de que de él hablaba su palabra, de que las promesas se cumplían en él. Y uno de los ejemplos es en Lucas 4:16 al 21, donde le dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Pero la profecía también de Isaías 53:3 al 5 se tenía que cumplir. Entonces en el versículo 28 relata cómo la muerte de Jesús fue y quiénes fueron los responsables. ¿Verdad? Aquí dicen, y sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero. Aquí hacen referencia al madero, que quiere decir la cruz. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 21:23 bien claro se dice que los que eran muertos del madero eran malditos. No podían quedarse en el madero un día, ¿verdad? Eran tan malditos que tenían que ser quitados ese día y tirados pues ahora sí que
la tradición era tirarlos a una fosa común, mas sin embargo vemos que a Cristo no fue así, a él lo sepultaron. No te pidieron que lo matas. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Más Dios, este más es un más maravilloso, ¿verdad? Porque aquí él claramente dice más Dios, levantándolos de los muertos, proclama la resurrección de Jesucristo, lo que decía Isaías 51:9, levantándolo de los muertos. Más Dios, levantándolo de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. En Segunda de Corintios nos dice que habían más de 500 testigos, no solo los apóstoles, aunque aquí Pablo se refiere más a los apóstoles y sus discípulos. En Segunda de Corintios 15 del 5 al 8 nos dice que habían más de 500 testigos de que así había sido. Y sabemos que Jesús predicó a ellos después de su resurrección como unos 40 días aproximadamente. Ahora sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. La promesa era la de, aquí Pablo se va hasta Génesis 3:15, donde vemos cómo Dios promete, ¿verdad?, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza del enemigo, aunque le iba a herir el carcañal. Esa es la promesa, ¿verdad?, que iba a haber un Salvador.